también, por otro lado, no era algo que yo quería hacer siempre, porque, pues sí, después de 6 años de estar trabajando allá, no, no era algo que me llenara, ¿no? Entonces fue cuando comencé a buscar yo realmente crear mi propia voz, proponer cosas autorales, que si bien a lo mejor no buscaba yo como el gran discurso, lo que yo quería hacer un trabajo más, más como te digo, el cómic que yo quería ver, que no veía que estuviera siendo publicado, ¿no? Y, y bueno, de ahí como que ha partido mi trayectoria autoral. Eh, Comencé con Micro, a Micro yo lo tenía como una pequeña historieta que había hecho para la antología esta, pero siempre sentí que el personaje tenía como mucho más que decir. Y un día así de la nada me propuse hacer una novela gráfica, sin siquiera saber si alguien me la iba a publicar o qué iba a pasar con ella, o si le iba a terminar. Y había hecho otras pequeñas historietas de Micro, que creo que no, ni hasta son inéditas todavía. Pero la novela gráfica fue inmediatamente después de mi etapa en DC. Pues yo sentía que ya era el momento de hacer algo mío, pero te estoy hablando del 2008, no, 2007. Para ese entonces el panorama de la novela gráfica mexicana era nulo todavía. Yo no sabía ni siquiera con quién, no tenía ni idea de quién me lo iba a publicar. Para estas fechas hubiera pensado que lo hubiera publicado en línea, pero ni siquiera el internet todavía no daba para eso. Comencé a hacer, tenía varias ideas que ya tenía como apuntadas por ahí, y, pero no sabía qué iba a pasar, cómo iba a desarrollar, o sea, si la terminaba no sabía qué iba a pasar con esta novela, ¿no? Mira, te lo voy a compartir, aquí la tengo. Que la publicó Caligrama, ¿no? La publicó Caligrama, que también fue como un esfuerzo interesante, porque parece que ellos también se aventaron a hacer novelas gráficas sin saber realmente qué iba a pasar si iba a ser un mercado redituable. ¿Y cómo le fue? Pues creo que no le fue bien, porque era como, ¿qué pasa aquí? Ahí le están viendo. Ya se ve. Ah, pues es que nunca supe que el alcance que tuvo, Ok. porque pues sí estaba muy limitado el asunto de Caligrama. Y bueno, debo confesar que ya en últimas fechas le pedí a Caligrama que pues la dejara ir, porque pues sí tengo fue como muy agridulce haberla publicado con ellos, ¿no? Aparte de que ellos tenían poca experiencia, me parece que la edición no fue nada afortunada. Y la verdad es que sí estaba como quedándose llena de movilidad. Y hay partes que no me dejaron muy conforme. Y en este momento estoy trabajando en una versión remasterizada, digamos, ¿no? Okay. No sé si la voy a publicar, a ver si lo más viable es que la publique online. Pero si puede encontrar un editor o alguien que se interese, creo que estaría muy padre, pero pues ya hay más, ya hay otros canales que están abiertos que estoy dispuesto a explorar, ¿no? Pues la novela gráfica de Micro habla del mismo niño de la calle, pero hice el antecedente de que él es un niño del terremoto, por eso es que es un niño milagro. Entonces, pues sigo retomando este asunto fíjate que me dicen mucho que les desconcierta mucho que pareciera que mi dibujo es muy infantil, ¿no? Pareciera que está dirigido para los niños, pero que de repente los temas que toco son demasiado crudos, demasiado realistas tal vez. No sé, es posible, yo puedo conceder eso. Me parece que
que incluso veo la novela hoy en día y me parece que sí hay cosas que sí se ven demasiado cartoony para el tipo de ideas que tenía, pero creo que sigue funcionando. La novela gráfica esta fueron cerca de 90 páginas. La verdad es que llegó un momento en el que ya no me di cuenta cuántas páginas llevaba, ¿no? Y me tardé como un año en hacerla. Pero es que es esto de que había veces en que la dejaba botada 1 o 2 meses porque tenía algún bloqueo o, o no le veía sentido, porque esa es otra cosa. Decía, ¿para qué estoy haciendo esto si nadie me lo va a publicar, ¿no? O cuál es el sentido de hacerlo, ¿no? Pero es que después de tantos años de trabajar en una industria que ya estaba agonizando y que siempre requería que te adaptaras o que hicieras las cosas como ellos decían, pues yo ya tenía ganas, tenía como la necesidad de hacer algo que fuera mío, que yo fuera el que dictara todo, ¿no? Que las secuencias y incluso hacer cosas que seguramente se me hacían como muy, que yo no hubiera dibujado, que hubiera dicho, es que esto está muy fuerte. Entonces había cosas que yo decía, bueno, es que pues a lo mejor nunca voy a poder dibujar esto, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Digo, la novela a lo mejor sí a veces sí es bastante fuerte. eh, Sin embargo, trato de mantener como esa cuota de humor y de situaciones chuscas. Eh, no sé, quedé como a medias con ella, pues sobre todo al final Caligrama la publicó. No era un buen momento todavía para publicar novelas gráficas, pero sin embargo creo que sí tuvo un poco de ruido. Fuimos pioneros haciendo novelas gráficas con Caligrama. Están las novelas de Bachan, de Beteo, de Tony Sandoval, ¿No vale? y, Remy. y creo que estuvo bien porque estuvimos ahí en ese momento en el que se abrió se desbloqueó ese logro, ¿no? En México, se comenzaron a hacer novelas gráficas. No sé si anterior a nosotros había como, bueno, sí estaba lo de Peláez, ¿no? Lo de el complot mongol, creo que bueno, estaba Operación Bolívar, obviamente, pero me parece que desde Operación Bolívar no había habido un movimiento importante de novela gráfica en México, hasta esta situación de Caligrama, o no sé si tú tienes como... Pues supongo que estos de Resistencia, ¿no? Fueron después, ¿Fueron después ellos? Ahora, después de Caligrama, sí, de hecho, yo el defecto que le veo un poquito a Caligrama era el formato. sí, también Muy yo, pequeño, ¿no? sí fue un error, me parece que fue un error, Ujú. y también por eso la retiré de Caligrama, porque sí es un formato muy pequeño. De hecho, hay gente que se lo muestro así en PDF y me dicen, ay, mira, este detalle no se lo había visto. Hay detalles que Sí lo creo. pierden, ajá, se les pierde a la gente porque definitivamente no es un formato para cómic, pero me parece que las cuestiones eran económicas, más que nada la elección de ese formato. Y en mi caso creo que también la impresión no fue nada afortunada. Okay. Mm, Creo que si pudiera creo que sí, todavía tiene oportunidad de salir una edición mejor. Espero que se den las circunstancias pronto. Pero es que, bueno, ahorita estoy yo parado porque también tengo la otra novela gráfica que ya le estaba comenzando a mover, pero se vino la pandemia. El tipo de cultura que tenemos pasa mucho en el dibujo animado también, fíjate que en general como que la cultura empresarial, yo diría, en el dibujo animado, por ejemplo,
son muy cuidadosos los productores de elegir temas, en México, de elegir temas con los que no se arriesguen, que incluso sean muy complacientes con el público infantil. Ajá. Entonces, también pasaba eso con la historieta. Si iban a presentar algo muy crudo, tenían que usar un dibujo muy crudo también, porque eso inmediatamente te daba a entender que eso no era para niños, ¿no? Yo siento que un dibujo como no estoy diciendo exactamente, precisamente yo, porque yo conozco muchos ejemplos en Europa, ¿no? De historias que a lo mejor el dibujo es muy bonito. El mismo Carlos Jiménez, ¿no? A mí me raya porque los niños son muy expresivos, los niños que el dibujo son muy expresivos, pero les pasan unas cosas horribles, ¿no? Pues el Black Sad. Black Sad también, o sea que Black Sad prácticamente es Disney, ¿no? Sí, Y y las historias son crudonas, son así, o sea, no, pues es cine negro, pues, ¿no? O sea, entonces el tipo de cultura que tenemos de pensar que algo es, de encasillar las cosas, de encasillar los estilos para ciertas historias, creo que es algo que nos tenemos que sacudir, que tendríamos que enriquecer, bueno, yo no sé, a mí me raya mucho cuando hay un dibujante que es serio, que de repente se avienta, se toma la libertad de hacer cosas cómicas, ¿no? En su trabajo. Por ejemplo, John Byrne, ¿no? El dibujante de Marvel, DC. A mí me rayaba mucho sus historias de Superman y de X-Men, que eran como muy dinámicas y muy como para un tipo de público. Pero cuando él tomó She-Hulk, eh, She-Hulk se dio vuelo y hizo unas historias muy cómicas con él y con ese estilo, ¿no? Entonces ya como que estaba padre eso de que él se relajaba y dejaba de ser tan formal y tan serio y hacía cosas cómicas, ¿no? Que sí daban risa. De hecho, sí tuve algunos pleitos con gente dentro de los editoriales, con editores, porque yo en mi juventud y en mi inocencia, cuando comenzaba a trabajar con ellos, iba y les decía, oye, ¿por qué no hacemos una revista como así, no? No, eso no se va a vender, no, no se puede. Eso pues lo hacen los gringos, ¿no? Eh, es que es eso que ya tenían un mercado tan seguro que, pues, ¿para qué arriesgarse a hacer otra cosa? Pero ahí estuvo se echaron la soga al cuello por eso, ¿no? Porque nunca experimentaron con ¿con otro lector? con otro tipo de lectores. De hecho, de entrada, si hubieran cuidado a los niños, hubieran hecho cómics para niños desde los 80s, se hubieran preocupado por hacer eso, ahorita nos estaría cantando otra cosa, ¿no? Sí. Eh, Justamente es eso, que hay una mentalidad empresarial que, sobre todo como estamos tan acostumbrados a hacer las cosas con poco dinero, no podemos darnos el lujo de arriesgar mucho dinero, ¿no? Se da ahorita en el cine animado, en el cine, en la industria de animación en México, que hay los proyectos tienen que estar bien apegados, tienen que estar bien amarrados, pensando en que no se pierda ni un quinto, ¿no? Que por lo menos, si no son taquillazos, si no funcionan bien en taquilla, los puedas vender a Netflix o a Amazon Prime, y de ahí más o menos vas recuperando algo, ¿no? O sumado a que también lo que decíamos antes de que en el cine animado dependen mucho de apoyos gubernamentales, ¿no? Entonces tampoco te puedes arriesgar a que el burócrata que te otorga el apoyo no se sienta ofendido, no sienta que estás presentando o pidiendo un apoyo en base a un proyecto que a lo mejor no va mucho con lo que él piensa como burócrata, ¿no? Con su educación que él mismo tiene, ¿no? Entonces estamos muy amarrados por ese lado. Creo que estamos en una encrucijada, en un momento interesante, porque está esta cuestión de las redes sociales.
Eh, yo la verdad no les tomaba mucha importancia a las redes sociales hasta últimamente. Yo todavía estaba muy aferrado, muy casado con el proceso industrial. La verdad es que sí me cuesta trabajo porque sí siento que ya estoy un poco viejo como para coordinar una autoedición y llevar los libros a las convenciones y ponerme a vender y cargar las cajas. Sí me cuesta un poco de trabajo eso. O sea, siento que es tiempo que podría estar yo ocupando dibujando, ¿no? Sí, estoy un poco más casado con el proceso de que yo dibujo, se lo entrego al editor y el editor lo mueve, ¿no? La editorial lo mueve. Porque sin, yo sé que ahorita es la cosa, lo de hoy. Lo de hoy es eso, ¿no? Las autoediciones. Y hay chavos que son muy, muy talentosos y que tienen mucho corazón y muchas ganas y que están yendo, así como hacen su cómic, hacen su autoedición y ellos mismos se llevan su cómic a las convenciones, cargan las cajas. He conocido chavos que creo que se quedan a dormir abajo de la mesa de la convención porque van a lugares de la República donde a lo mejor no se alcanza para pagar un hotel. Pero ahí está el corazón, las ganas de hacer las cosas. Y eso yo lo aprecio y de verdad lo valoro mucho. Pero yo siento que yo ya no puedo, ya para mí es complicado. Tengo 49 años y si me quiero poner a hacer eso ahorita, no creo que pueda hacerlo por mucho tiempo. Debería haber una salida, ¿no? De las instituciones para poder publicar su trabajo. De hecho, cuando se hacen las becas, se saca una revista, ¿no? De las antologías, de las cosas que se han hecho, y también hay como publicaciones de novelas y cuentos que desafortunadamente se entregan solamente en los eventos del FONCA que no son tan accesibles a todo el mundo, ¿no? Eh, Me parece que el problema es que estas instituciones no tienen desarrollado el músculo para poder distribuir o para poder producir. Porque como siempre dependen ¿cómo se llama? De gobiernos, ¿cómo se llama? De periodos de gobierno. Siempre que acaba un periodo de gobierno, se salen todos y va a volver a empezar. Si hubiera como una continuidad, pudiera haber como que esta situación de poder crear un acervo que pudiera durar unos 20 años o gente que estuviera como que metida en eso y que ya le conociera, ¿no? Pero desafortunadamente siempre entra gente nueva que a lo mejor llegaron ahí no por las circunstancias ideales, sino que llegan como a tratar de hacer un trabajo que no entienden. Y eso es el problema a diferencia de poder conectar con una editorial que ese es su negocio y que entienden cómo es el mercado y que se supone que saben qué es lo que se vende y que deberían darle una dinámica. Pero sin embargo, ahorita te voy a platicar un poco mi experiencia con esta novela y el por qué a veces no es tan sencillo. Creo que tendría que haber como una dualidad. Hay premios, ¿no? De novela gráfica, me parece que publican una cosa al año. Estaba también lo de Conaculta, que yo publiqué un libro con ellos que se llamaba un homenaje al complot mongol, que se llama Esto es un complot. Hice una historieta para ellos. Y, ¿cómo se llama? Pero también me di cuenta a través de eso que las opciones de publicación con ellos son como limitadas, porque también ellos dependen de canales que existen, que ellos tienen, pero que tampoco son los ideales. Y también dependemos de programas de esta situación de los, de los gobiernos, ¿no? De los periodos gubernamentales. ¿Cómo le llaman eso? Es Chapulineo. complicado, es complicado. Lo ideal sería que es como intentar abrir el camino. O sea, a mí lo que me da mucho gusto es ver que hay muchos autores jóvenes que están picando piedra y que están abriendo camino, ¿no?
tanto en los canales gubernamentales como en premios internacionales, como en, como en editoriales ya establecidas grandes, ¿no? Es una dinámica muy interesante porque ya no son autores, estos autores jóvenes ya no son como yo que han ido a tener que haberle ido a tocar la puerta a alguien que ya estaba en la industria, sino que están llegando por canales distintos, ¿no? Las becas, las redes sociales, pero también es un arma de doble filo porque al no haber editores, a lo mejor el trabajo pudiera empujarse un poco más, pero no hay quien lo empuje. O en cuanto a las redes sociales, desafortunadamente hay muchos editores que están comenzando a preferir publicar a gente que tiene muchos likes, pero a lo mejor no es como, están confiando en que los likes los van a respaldar, ¿no? Como el Y a lo mejor mejor sí, criterio, ¿no? a lo mejor sí va a haber un montón de ventas con gente que tiene que han trabajado en sus redes sociales mucho y que tienen mucha aceptación en redes sociales. Pero muchas veces, a mí lo que me da la impresión es que a veces los contenidos no son tan interesantes, tan enriquecedores, no sé. Hay casos en que sí, pero hay casos en que hay cosas que a mí se me hacen muy buenas, pero que a lo mejor no tienen tantos likes en redes sociales y creo que si depende de los likes se van a quedar ahí perdidos para siempre, ¿no? Supongo que eso es como lo normal, ¿no? O sea, que forzosamente se le va a privilegiar, pues era lo que pasaba con la industria, se le va a privilegiar a un trabajo que no necesariamente todos los trabajos van a tener la mejor calidad y pues al rato van a empezar como a irse filtrando las cosas, supongo yo, ¿no? No sé, puede que sea normal, pero no está bien. Me parece Ok. que es como pereza de algunos editores. Como que dicen, pues con los likes lo resuelvo todo. Esta es gente de nubes, se llama gente de nubes porque eh, la región en la que ocurre todo esto es la región zapoteca. Eh, los zapotecos no es un nombre que ellos mismos se daban. Zapoteco es un nombre mexica, que ellos los fueron a conquistar en algún momento, fueron a conquistar a los zapotecos, a los que ellos ya les llaman zapotecos, ¿no? En realidad ellos se llaman a sí mismos Vinizá, que entre otras traducciones es como que la gente de la región donde la tierra reverbera. O sea, el reverberar de la tierra, como hace mucho calor, es esta línea como de espejismo que vemos en las carreteras cuando, cuando hace calor, ¿no? Entonces es la gente de la región, Vinizá ya te dice todo eso, ¿no? La gente de la región donde la tierra reverbera. Pero otra traducción sería gente que viene de las nubes, que viene, o sea, la reverberación esta también se puede interpretar como nubes, ¿no? Entonces, gente de la región de las nubes. Y entonces ya, por ende, pues como una contracción de todo esto es gente de nubes, ¿no? Que sería como la manera en que se nombran a los zapotecos. Ajá. Yo me fui a vivir allá como de manera involuntaria porque acá comenzaron a haber situaciones, estaba yo casado y hubo situaciones económicas que mi esposa tiene familia allá y por cuestiones económicas pensamos que era buena idea irnos a vivir para allá porque mi esposa tiene familia. Pensamos que nos íbamos a llegar como arropados y hasta pensábamos que por ser chilangos a lo mejor teníamos cierta ventaja, ¿no? Y bueno, tenía familia mi esposa allá y llegamos allá y pues la verdad es que no nos fue tan bien. No nos fue como hubiéramos querido. Pero pues fueron 2 años en los que yo me sumergí en esto de la región. Gashde, que quiere decir en zapoteco diferente, ¿no? Era como uno de los títulos
que había manejado al principio. Es diferente porque sí había cosas que entre más yo iba explorando, más iba como sorprendiendo, iban sorprendiéndome. Sobre todo, la situación, esta cosa esta singularidad que se llama, que se conoce como los mushes, que es la situación de un tercer género que desde antes de los tiempos precolombinos ya se aceptaba en esta región. Y es un lugar, es una situación única en México porque el machismo existe incluso desde antes de los españoles. Hay regiones donde la homosexualidad se castigaba con la muerte, ¿no? O con el destierro o con la deshonra. Pero a lo que voy a decir, ¿no? Que los mushes es un tercer género que no se considera ni hombre ni mujer. Ajá. Y si tú llegas a la región del Istmo, al principio se te hace algo curioso, pero poco a poco vas entendiendo que es algo natural justamente en esa región, ¿no? Y, y a lo mejor tú como visitante lo ves como una curiosidad, pero ya viviendo ahí lo entiendes de otra manera y entiendes también esta cuestión ¿cómo le dicen los progres ahora? Inclusión, también de otra manera, ¿no? Porque no es algo nuevo, no es algo así como que tan progresista, sino que pareciera que es una cuestión natural, que tendría que ser así en todos lados, ¿no? La inclusión no tendría por qué ser un problema por el que no luchara, sino que como en este lugar tendría que ser algo que se toma como algo más, pero a la vez no. Entonces, bueno, llegué ahí y sobre todo hay una riqueza de tradición oral muy bonita y muy interesante. Aquí abro con una leyenda acerca de los tiempos de los zapotecos, de los Vinizá, en las que había unos jaguares que los asolaban, ¿no? Y que se comían a todos los habitantes. Entonces ellos estaban muy preocupados por esta cuestión de los jaguares y mandan llamar a un brujo de la región Icot, que creo que les dicen no me acuerdo, pero ellos se llaman mismo Icots, que son indígenas de la costa, para que los ayuden. Entonces, ellos acceden a ayudarlos y cuando los jaguares están atacando, llegan los Icots encima de una tortuga gigante, ¿no? La tortuga es mágica y cuando los jaguares atacan, ella usa su magia y los congela y los convierte en piedras, ¿no? Y quedan en la falda del cerro convertidos en piedras. Luego la tortuga, para vigilar que los jaguares no regresen, se convierte ella misma en una piedra y se queda ahí para vigilarlo. Ese cerro existe y las piedras de los jaguares están ahí y también la piedra de la tortuga. Pero es muy curioso cómo pues ya todos han construido alrededor de eso. Incluso la piedra de la tortuga está ya vandalizada y alguien ya fincó incluso alrededor de ella, ¿no? Ya no es tan fácil acceder porque pues fincó y dijo, pues esta parte de la tierra es mía y no me importa que esté ahí esa tortuga, ¿no? Debería ser una cosa que estuviera ahí como siempre, pero ya tú ves que ya están construyendo casas alrededor de todo eso y entonces me gustó esa dicotomía, ¿no? De cómo hay algo que pareciera que es algo tan legendario y de repente ya se vuelve como muy mundano, ¿no? Incluso hay niños, gente que no dudaría que hay gente que le ha cortado pedazos a los jaguares para poder construir algo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es granito, ¿no? Y tendrías que ir a conocer esos lugares para respirar un poco como de esa magia, ¿no? Y a la vez como que decir, bueno, esto está tan padre, pero ¿por qué hay una letrina construida junto a esto, ¿no? O así, es como esas contradicciones que hay tanto en México, ¿no? La región sobre todo es un escenario exuberante. Eh, la, los trajes típicos, la identidad de la gente es algo como que, no sé, la gente está muy orgullosa de su identidad, vaya.
y de las cosas que hacen, el tipo de platillos que se preparan. Eh, si tú vas a lo mejor de visita lo ves y si estás curioso, pero te digo, vivir ahí, te contagias de todo y quieres como que probarlo todo, quieres entender cómo funcionan las cosas, ¿no? A lo que yo hablaba de los documentales al principio es que en YouTube te encuentras un montón de documentales sobre el tema Mushi y, y los documentales te explican cuál es la función de los Mushis en la sociedad, cuál es su participación económica, cómo realmente son discriminados a través de, a pesar de que pareciera que hay una inclusión, que sí la hay, pero desafortunadamente o afortunadamente, o no sé cómo decirlo, pues hay una, impera el catolicismo, ¿no? En todo el quehacer de toda esta gente. Y pues sabemos que las religiones europeas no son muy amigables con los temas de inclusión, ¿no? Y todo eso tiene que convivirse y si se tiene que convivir y sin sincretizar. Entonces, pero hay muchos documentales que hablan de eso. Entonces yo no quería caer como en el asunto documental, dar datos duros, ni hablar de cuántos mushes mueren al año o qué pasa con los mushes y la salud sexual, que hay un montón de cosas que podemos ver fácilmente en YouTube y que pues yo recomendaría ver también, ¿no? Yo me quise abocar en como personajes que conocí, ajá, y que se me hacían historias que tenían que ser contadas. En este caso hablo de, primero, de un mushe. Los mushes por tradición se quedan solos, no hacen una familia, porque obviamente como se consideran tercer género, es difícil para ellos. Por lo general ocurren unas situaciones que se llaman arreglos, en el que el mushe tiene a su pareja, pero su pareja a la vez tiene a su pareja mujer. Entonces, los matrimonios a veces se conforman de esposo, esposa y mushe, ¿no? Y la mujer a veces hasta está conforme con que el esposo le ponga los cuernos con el mushe y no con otra vieja. Son cosas que de verdad es que es un tema tan amplio que todos esos matices son maravillosos, ¿no? Pero por lo general el mushe se queda solo. Y el mushe, por lo general, también es una consecuencia de las familias numerosas en la que la madre sabe que todos los hijos tienen que irse a hacer su vida, pero que en algún momento al más pequeño lo predisponen para que se convierta en mushe, porque saben que ese es el hijo que se va a quedar a cuidarlos. Y se le llama el mejor de mis hijos al mushe, porque es el hijo que, además de que va a heredar todo, se va a quedar a cuidarlos, ¿no? A los padres. Pero por lo general los mushes no tienen familia, no tienen hijos, y a lo más que, y tampoco están predispuestos a pasar su vejez con otros mushes, porque el mushe lo que quiere es tener una pareja, lo que anhela es tener una pareja varón, pero no, también es algo muy complicado, no es algo que se ve tan fácilmente. A veces, tristemente, muchas veces los mushes acaban solos y mueren solos. O, bueno, en este caso me quise contar la historia de un mushe que por cuestiones del destino se tiene que hacer cargo de sus sobrinos, porque su hermana se muere y nadie más quiere hacer cargo de los niños. Entonces, se me hacía muy interesante historia porque un mushe tampoco está tan preparado por esta dinámica de que ellos ya están predispuestos a que no van a tener hijos y a quedarse solos, tampoco están como que predispuestos a la crianza de niños, ¿no? Entonces, esa situación se me hacía muy interesante de representar, ¿no? Y es una situación que está basada en un personaje real, ¿no? Porque fui a platicar con varios mushes y luego me contaban anécdotas y que pues yo sabía que eran anécdotas que tenían que contarse, que tienen que yo quería que todo el mundo conociera porque se me hacían maravillosas, ¿no? Se me hacía increíble que, no sé, las mujeres allá a cierta edad se ponen bastante fornidas y que sobre todo la figura de la madre es como fundamental. De hecho, se habla de que en el Istmo de Tehuantepec lo que hay es un matriarcado,
porque si vives ahí y entiendes un poco las condiciones económicas, te das cuenta de que las mujeres son las que definen todo el engranaje económico de la sociedad. Ajá. No tanto los hombres. También es por eso que la situación de los mushis es tan permisiva, porque las mujeres, los mushis se apoyan mucho en las mujeres y es muy, no sé, esta cuestión que te digo de que el progresismo pareciera que nos quiere hacer creer que el feminismo y que la inclusión son cosas así como muy modernas, pero tú vas a esos lugares y aunque no es algo perfecto, sí te das cuenta de que hay una dinámica que, que a mí me dio mucho gusto descubrir, ¿no? Porque pues yo crecí en la Ciudad de México, ¿cómo se llama? En un entorno católico, en un entorno machista, y debo decir que yo incluso o sea, estás en la escuela y te obligan a ser homofóbico para poder convivir para poderte hacer afín al grupo, ¿no? Para integrarte. Si te quieres integrar al grupo dominante, y creo que eso pasa en todo México, te tienes que volver homofóbico o incluso hasta misógino, ¿no? Y sin saber por qué. Y sin saber por qué, pero es porque es la dinámica social la que te obliga a hacer esas cosas. Pero entonces acá te tienes que cambiar el chip. Si te vas a vivir, bueno, es que a mí me tocó irme a vivir allá y entonces había cosas que todo el tiempo me maravillaban y que no entendía y que trataba de entender, ¿no? Y que en base a conocer todas esas anécdotas y estas situaciones, pues yo decía, es que no puede ser, de eso tiene que contarse, ¿no? Me enfoco también en otros personajes como los niños mushes, ¿no? ¿Cómo es crecer siendo un mushe? Tú pensarías que a lo mejor hay mucha gente que sale del closet ya como a los 20 años, 30, ¿no? Pero porque ya después de un proceso en el que ellos mismos saben que no pueden evitar, que estar de acuerdo con ellos mismos, ¿no? Autentificarse. Es un proceso complicado el salir del closet, pero tú te das cuenta de que en el Istmo existen niños, gente muy joven, e incluso niños muy jóvenes, que ya juegan con muñecas, que se ponen vestidos, que se maquillan, y que es sorprendente también esto, ¿no? Cómo es crecer en un ambiente que pareciera que es inclusivo, pero no lo es tanto y que es demasiado cruel con los niños, y no sé, también sentí que era una historia que valía la pena contarse, a la par de otras historias en las que también se tienen que guardar apariencias, se tienen que, eh, se tiene que ser lo que uno pretende ser, ¿no? Y también ser lo que uno tiene que ser. Me gusta mucho cómo podía agarrarme de personajes y ir explorando esas dualidades y esas contradicciones, ¿no? Aquí tengo un personaje que pues tiene ahí, está comprometido con una mujer y como a la par al Mushe lo vemos, al Mushe niño lo vemos sufriendo, ¿no? Por su infancia Mushe, que todos los Mushes me platican que siempre ha sido bien duro para ellos niños, pero sin embargo ellos no se echan para atrás, ¿no? En lo que les gusta, en lo que quieren, en lo que los hace felices. Y cómo de repente también que hay que guardar las apariencias, porque es necesario, porque hay cuestiones económicas o sociales que exigen que uno no pueda expresar los sentimientos como uno quisiera, ¿no? Y no sé, voy desarrollando esas historias poco a poco. Hay unas cosas que realmente me sorprenden. De repente hay como unos rasgos de steampunk en esta cuestión del Istmo de Tehuantepec, porque hay estos aparatitos, por ejemplo, que se usan como mototaxis, pero que los hacen ellos con lo que tienen, porque la terquedad legendaria de los oaxaqueños, hay una región, un pueblillo donde no quisieron que entraran los mototaxis, ¿no? Los típicos,
Entonces dijeron, ah, pues no queremos mototaxis, o creo que se lo estaban vendiendo como con demasiadas, pidiendo demasiadas concesiones. Dijeron, pues no, no queremos mototaxis, nosotros vamos a hacer los nuestros. Y armaron unas armatostes así, que a mí se me hacen preciosos. Y aparte estas estampas de las oaxaqueñas altivas, y enormes, subiéndose estos aparatillos que se ven bien, bien frágiles, pero que aparte son como steampunk, me encanta, ¿no? Y aparte hay otra dualidad que de repente hay rasgos que la región, además de que es muy bonito y muy colorido, también tiene su toque steampunk. Steampunk, que la región está plagada de aerogeneradores de energía y hay momentos en que tú ves el horizonte lleno de esas cosas y como que a mí se me hace maravilloso eso de ver cómo convive ese steampunk con tradiciones orales y con leyendas y con, no, es que la verdad es que sí tengo muchas ganas de que se publique esto y que la gente lo lea, no sé, sí es algo que yo viví y que sí tengo muchas ganas de compartir, pero ahorita te voy a platicar cómo me está yendo con eso. Un poco más me adentro en la historia de la familia y cómo es complicado cómo de repente a veces la única herencia que tienen los niños, ciertos niños, es los prejuicios de los padres. Y que luego eso también complica, en este caso le complica la situación al mushe, ¿no? Porque tiene que criar a niños que ya vienen con ciertos complejos o con ciertos prejuicios y que pues no, es la base de mi conflicto aquí en esta historia, que no va a ser tan fácil para el mushe como agarrar a los niños de su hermana y criarlos y ya, ¿no? Esta historia es la que le dio pie con la que me animé a tratar de hacer una historia de Oaxaca. Es una tradición en la que hablan de que cuando un niño pequeño, aquí me estoy agarrando como para tratar de plasmar algunas estampas, cuando un niño pequeño entra a alguna habitación donde no debe entrar y ve algo que no tiene que ver, le da una cosa que se llama ¿qué? Guilla, el chiviguilla, que es como una cuestión en la que el niño ve algo que no tuvo que haber visto y se queda como pasmado y que incluso puede morir el niño, ¿no? Porque se va como que perdiendo su energía. Ajá. Entonces, los doctores pueden ver que está como todavía muy sanito, pero que por alguna razón se está apagando el niño. Ajá. Entonces la solución es llevarlo con el curandero y el curandero le diagnostica el chiviguilla, y la solución es subirlo a un burro y pasearlo por el pueblo y el niño tiene que gritar en voz alta lo que vio. Lo que no tenía que ver, lo tiene que gritar en voz alta, ¿no? Y esa es la cura del chiviguilla. Entonces el niño a lo mejor no entiende qué es lo que vio, pero tiene que explicar qué es lo que él interpretó, ¿no? Entonces esa tradición, esa historia se me hace muy bonita, muy, muy bonita. Creo que alguien tenía que, se tiene que representar en manera de cómic de alguna manera, y ahí está, ¿no? Me encantó, y de ahí cuando comencé, me contaron esto, yo sabía que tenía que dibujarse como cómic. Y ahí, que aquí está, ¿no? Todavía tiene algunos detalles que hay que corregir, pero ahí va. Las tradiciones, no sé, las cenas, que de repente vas a una cenaduría, que es como puesto que ponen en los parques las tías, donde se pone a vender la tlayuda que es deliciosa, y otros antojitos oaxaqueños, que tendrías que estar ahí cenando para entender como que, aparte de lo rico que es la comida, lo rico de la convivencia. Y no sé si me explico. Yo la verdad es que quisiera que todo el mundo tuviera esas experiencias, ¿no? Y creo que si uno tiene la capacidad de poder comunicarlas, pues estás obligado a tratar de hacerlo, ¿no? A lo mejor me quedo corto, o a lo mejor no lo comunico, no
no conecto con todo el mundo cuando ven estas imágenes, ¿no? Pero sí hago el intento, ¿no? De que puedas a través del dibujo tener la sensación, saborear los sabores, oler los olores, todo eso, ¿no? Eh, es esta novela para mí es como que una exaltación a todas las sensaciones que tuve en el Istmo de Tehuantepec, que a lo mejor sí, es que, ¿sabes qué? Es bien complicado porque institucionalmente el país siempre y todavía, siempre ha vinculado todas estas cuestiones costumbristas y regionales como ligadas al atraso cultural y tecnológico, ¿no? Incluso aquí en México, en el DF, tenemos la mala costumbre de llamar oaxacos, de usar el término oaxaco como insulto, ¿no? Y de que pensar que, o sea, de pensar que la gente del sur está muy atrasada. La verdad es que el sur está atrasado y tiene tantas carencias porque yo me he dado cuenta que los gobiernos han preferido dejarlo así, porque así es más fácil saquearlo. Y es una región muy rica. Ahorita hay un problema muy fuerte con los aerogeneradores, con los parques eólicos, porque son empresas extranjeras. O sea, hay gente que dice, no, es que el PG está en contra de las energías limpias, ¿no? Pero tendrían que irse a vivir allá y darse cuenta de que son concesiones extranjeras que llegaron con un montón de ventajas que están perjudicando sobre todo a la ecología y a los pobladores. Y no es algo que yo esté diciendo así porque esté tratando de defender el gobierno actual, que no soy tan fan, pero de lo que no soy fan es de las cosas que hicieron antes. Y, por ejemplo, esa situación de los aerogeneradores, sí sé que fue hecho con alevosía y ventaja, y que no es una cuestión de las energías limpias, sino que es una cuestión de explotar regiones que son ricas por naturaleza y que se le están concesionando a gente que se está haciendo rica a costa de los recursos y de la gente. Entonces, bueno, no entro, trato de no entrar en detalle en esa situación en la novela, ¿no? Porque creo que no es mi fuerte ponerme a criticar situaciones, pero son cosas que yo vi, que conozco de primera mano. Eh, no sé, sigo contando, me parece que de repente esta situación de que por todos lados ves propaganda electoral también se me hace como muy, o sea, tú ves a un montón de gente con sus camisetas verdes del Partido Verde o sus gorras o mochilas y son como si todo estuviera tapizado de promesas que no se cumplen. Y es como una contradicción, una ironía de esta región, que por todos lados ves eso, propaganda electoral que promete que todo va a mejorar, que todas las cosas, que ahora sí van a pasar, que ahora sí las cosas van a cambiar, pero no cambian, ¿no? También juego un poco con las leyendas de cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, trato de integrar todo lo que puedo. A lo mejor me quedo corto, porque sí hay un montón de cosas que tendrían que... ¿Qué le pasaba al perro? ¿A cuál perro? Ahorita hay un niño. Ah, estas son cosas que la niña sale y no sabemos por qué, pero se encuentra un té por ocho, que también es bien común. Son cosas que yo vi. Expulga un té por ocho y le quita los piojos, ¿no? Luego manda a llamar a los perros. Los perros callejeros están infestados de garrapatas. Yo tenía un perrito y se me llenó de garrapatas allá, entonces la niña también las está recolectando, ¿no? Bueno, eso le pasa al perro no lastimé ningún perro en la realización de esta historieta. Las fiestas, no manches, las fiestas, hacen fiestas por todo y es bien bonito, es bien, bien bonito que todo, dicen que es una economía de fiestas, porque hay fiestas para tal patrón, para tal santo patrono, para tal situación,
para la pedida de mano, para la raspada de olla, para y todo viene precedido de una calenda, que es como el desfile de todos los participantes de la fiesta. Ajá, donde traen los fuegos artificiales, los globos estos monos de calenda, que son como unos gigantes de trapo y de papel maché. Es bien bonito y todo esto lo puedes ver todas las semanas, todos los días del año. Y la gente orgullosa de sus tradiciones y de los trajes típicos, ¿no? Yo de repente pudiera teorizar, no estoy seguro, no es algo que yo pueda decir de que es certero, pero tengo la teoría de que se exalta tanto la figura de la mujer y la belleza de la mujer como algo tan sublime y algo tan, tan inalcanzable, tan grande, que yo pensaría que incluso los niños, hay niños que son mushes por eso, porque quisieran ¿quién no quiere para uno mismo las cosas más sublimes, ¿no? Más hermosas. Entonces yo pienso que podría teorizar que un poco la situación, el asunto de los mushes es eso, que pues indudablemente uno cuando es niño, bueno, a nosotros nos tocaron los superhéroes, ¿no? O ver otros cómics, pero si tu punto de referencia de lo más hermoso y de lo más sublime es una mujer ataviada con oro y con bordados, ¿por qué no ibas a querer ser yo como ella, no? Pensaría, tal vez, es una teoría que yo tengo. Entonces, un poco la historia va por eso, ¿no? El niño añora, porque tal cual eso me tocó verlo, que hay niños que se ponen las enaguas y los trajes de gala y bailan la sandunga cuando tienen oportunidad o lo hacen escondidas, y así se van definiendo, ¿no? Y sobre todo esto se llaman velas, las fiestas que tienen ellos, que son, que son unas fiestas muy bonitas, donde está esta cuestión del tequio, ¿no? Donde todo el mundo llega a cooperar con su cartón de cervezas o con su botana, ¿no? No es que hubiera ya una comilona o bebida preparada, sino que uno tiene que llegar a cooperar con la fiesta, ¿no? Y todas estas representaciones de la fauna y de la exuberancia que existe allá, ¿no? Cosas como un primer beso muy inocente, ¿no? Que en este caso es de dos niños, que seguramente son de las cosas que no me han permitido avanzar mucho con la venta de la novela. Okay. Yo creo que sí es como todavía muy, es complicado representar algo como esto, ¿no? Yo no quise ser edgy, no quise, pues voy a hacer esto para que la gente se escandalice, ¿no? Sino que, pues es que es lo que pasa, son cosas que ocurren y, no sé, tendríamos que cambiar un poco la visión de las cosas para salir de, mira, es lo que te decía del steampunk, ¿no? Que tú ves aquí el pueblito así y de repente ves estas cosas ahí que se pierden en el horizonte. Y bueno, aquí juego un poco con las cuestiones sobrenaturales. Estos son ¿cómo se llaman? Aquí le pongo los Vinidixa Ahava, que son como los cheneques de la región, ¿no? Resulta que el mito de los cheneques en el sur tiene diferentes nombres dependiendo de las regiones, incluso en Centroamérica y partes de Colombia y de Panamá y todo esto. Hay como coincidencias con estos personajes, coincidencias, pero se les llaman de diferentes nombres, aunque también hay unos con características distintas, ¿no? Pero casi todos tienen como en común que engatusan a niños o a mujeres para llevárselos al monte y perderlos, ¿no? Y se supone que sus espíritus quedan a jugar para siempre con ellos, ¿no? Trato como es que traté como de abarcar todo lo que pude, ¿no? Las cuestiones tradicionales, las leyendas, lo moderno, el humor, estas cuestiones de pues cosas que sí me tocaban el corazón, de cómo
cómo las familias, sobre todo, es lo más importante, ¿no? Este PDF todavía tiene como algunas partes, inconclusas, faltan, pero, este es como mi guión gráfico en algunos casos. Luego me daba vuelo, ¿no? Por ejemplo, haciendo referencias, ¿no? A cómics famosos. No sé si reconoces esto. ¿No? ¿Cuál es? Es un cartel de Akira, ¿no? Entonces, en lugar de la moto, Ya lo dije. esas cosas me gustaban, ¿no? Esas referencias de ese tipo. Eh, Órale, muy bien. incluso, incorporé historias de personajes foráneos como los trabajadores ingenieros de las empresas, de los campos eólicos, ¿no? Que llegan a la región y también quedan atrapados por por lo que encuentran, ¿no? Y y cómo, pues desafortunadamente las historias casi nunca tienen finales felices, ¿no? En la región, por lo mismo. Y pues no sé, los mercados que son como también maravillosos porque encuentras infinidad de productos, no sé, huevos de tortuga, que si los comercian los indígenas es legal, ¿eh? Porque es parte de los usos y costumbres. Y siempre, hay familias que siempre se han mantenido de eso. Pero si comercian más de la cuenta, pues sí, ya es otro pedo, ¿no? El mercado, los mercados de la región son muy coloridos, no sé, había un montón de cosas que a mí siento que valen la pena ser contadas y que la gente las conozca, aunque sea a través de un cómic, ¿no? Digo, no quiero spoilear tanto la novela, No, hasta donde tú digas. sí, sí, sí. Sí. Pues voy a pasar aquí rápido. Ah, mira, acá hay un evento que se llama la Vela Mushe, que la más famosa de ya se conoce como la vela de las auténticas intrépidas buscadoras de peligro, ¿no? Es una vela, las velas por lo general comenzó a haber un problema con los mushes, porque ellos eran muy discretos hasta la década de los 60, 70. Eran por lo general hombres que nada más se ponían una guayabera con flores o se ponían una flor en la cabeza. Pero luego pareciera que comenzó a llegar como estas nociones de la libertad sexual de los 60 y los mushes comenzaron a adoptar el traje típico y a vestirse como con la indumentaria los trajes de gala de las mujeres. Esto al principio no cayó muy bien en las regiones, sobre todo porque a la hora de usar los baños, en las velas, las mujeres se quejaban de que pues, veían un güey parado orinando, ¿no? Dentro del baño de mujeres. Y es que los mushes tampoco querían entrar al baño de hombres porque pues era como, se exponían a alguna falta de respeto y también sentían que lo más apropiado era que entraran al baño de mujeres, ¿no? Entonces, comenzó a haber como un ligero conflicto en las que las mujeres, había gente que no quería a los mushes, y querían a los mushes vestidos así, en las velas. Entonces los mushes dijeron, ah, pues vamos a hacer nuestra propia vela. Y hay varias velas de mushes, pero la más famosa es esa. Y es tan así que creo que ya están comenzando a llegar, hay peregrinajes de colectivos gay de otros países que llegan a la vela mushe y quieren, es una fiesta muy colorida, muy bonita, y vaya, no es, fíjate que yo fui a San Francisco en el 99-2000, creo, y yo todavía un poco como meco, como sin conocer, o sea, joven, estando allá con un amigo, nos perdimos y fuimos a dar al barrio Castro, a la calle de Castro. ¿Has oído hablar de eso?
¿no? La calle de Castro el barrio de Castro es el barrio del Pride Ok. en San Francisco, es donde tú ves banderas arcoíris por todos lados. Y no solo eso, ves drag queens caminando por la calle y tiendas de juguetes sexuales. Todo todo en ese barrio es una exaltación del Pride, del orgullo gay. Yo cuando fui me asusté un poco, porque no, la verdad no tenía idea. Y, y la verdad es que todavía en el 2000, hoy en la zona rosa, pues sí ves un poco eso, ¿no? Pero no lo ves al nivel del Pride de, de San Francisco. Eh, bueno, yo no había visto eso. Yo pensé que nada superaba eso hasta que no vi una Belamushi. Ok. Que si bien no han adoptado la cuestión esta de la bandera del arco iris ellos, pues sí es bastante más colorido que el Pride gringo y más diverso. Y sí, mucho más diverso, yo podría decir. Y creo que sí es una experiencia que valdría la pena como que compartir y ver, porque, como te digo, hay peregrinaje ya de gente de otros países que vienen exclusivamente a la Grela. ¿Por qué Al, más diverso? porque tú ves indígenas, ves gente blanca, ves gente de todas las razas, que llegan, como te digo, en peregrinaje. Y me parece que los trajes sí son como bastante, los atuendos son no sé, más exuberantes por lo mismo de la cuestión del clima tropical y del, del tipo de fiesta, del tipo de música tal vez. No sé, es muy, es una cosa que hay que ver con los propios ojos, ¿no? Aquí yo me quedo corto, trato como de representar porque incluso ves gente que a lo mejor tú los ves en las faenas del campo, así normalmente, pero que ya de plano dicen, pues ya me voy a ir a la vela mocha y me voy a besar con mi compadre, ¿no? Está bien, o sea, a eso me refiero con que quizás es un momento en el que todo el mundo olvida sus inhibiciones y dice, bueno, aquí se puede, ¿por qué no? ¿No? Eh, y hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, de alguna manera. Entonces, pues es eso, la novela pues dura como 140 páginas, 150 y bueno, la terminé y la quise comenzar a mover. Sí ha sido complicado. Hay editores que me han dicho que les gusta el tema Mushe, según ellos, pero que lo que no les gusta son las alusiones al LGTBT. La verdad es que no puedo imaginarme a los Mushes separados de eso, porque ellos piensan que lo que hay que hacer es explicar el porqué de los Mushes y cómo funcionan dentro de la sociedad y la economía, ¿no? Pero que el Como, tema LGBT no, no, eso no. como el Como un editor. documental que mencionabas al principio, o sea, como una visión de documental más. Exacto. Que creo que ya está bien, si quieres saber de eso, están los documentales, ¿no? Este, Como otro que editor fuera me más dijo, didáctico tu trabajo, ¿no? pues no sé si es didáctico, yo no diría que es eso, Okay. creo que sí, ¿sabes qué pasa? Que desafortunadamente, si hay gente que tiene noción de que existen los mushes, los ve como algo ajeno, muy ajeno, algo que ocurre en un rincón del país al que nunca voy a ir, ¿no? ¿Para qué voy si está bien feo, si es Oaxaca, si ajá. Entonces, veo un documental y ya con eso, ¿no? No tengo por qué ir, ni conocer, ni saber, ¿no? Siento que el problema es que solemos levantar muchos muros, muchas divisiones,
Fíjate que estuve en el norte dando cursos, talleres en Mexicali, en ¿qué otros estados? En Baja California, bueno, es Mexicali, y de repente descubrí que la gente del norte sí es muy ajena al sur, no lo, no se, no, pues es que, como decía este candidato, el candidato de Cuadri, Monterrey, el Samuel, que, el Samuel que, García, que ah, el norte trabaja, el centro administra y el sur le echa la hueva, ¿no? Algo así dijo. yo recuerdo a Cuadri diciendo que También, padre, que por si no culpa del tuviéramos a sur Oaxaca, era lugar atrasado, ¿no? es que son idioteces, no puedo creerlo, o sea, pero es una visión de ellos, es una visión muy limitada de las cosas, creo. Entonces, si vemos esas realidades a través de documentales, pues creo que también es muy limitado, porque no tenemos la intención de conocer realmente a la gente que está detrás de esos, se me hace un poco como lo que hacen los que llaman waxicans, ¿no? Que van y se toman la foto con el, con el indígena o con la señora que hace muñequitas o con la niña pobre en la carretera y ya creen que con eso ya están tendiendo lazos en México, ¿no? Con la Pero gente. separaditos. No, creo que, bueno, yo lo que intenté con esta novela es enseñar que detrás de esos estereotipos hay personas que tienen problemas, a lo mejor no tan similares, pero que son humanos, no son para irse a tomar la foto ahí con ellos, son eh, seres humanos que tienen problemáticas y que están sumergidos en situaciones de un entorno en el que nacieron, ¿no? Que creo que ese es el problema que, bueno, no sé, yo lo veo así. Y lo que te comentaba de que yo no soy tanto de crear una narrativa en la que explico todo con datos duros o si te das cuenta, pues incluso hay páginas en las que no uso textos, ¿no? Evoco más sobre todo a la humanidad de los personajes, a la caracterización. Lo padre de haber trabajado haciendo mucho tiempo cartoons es que te facilita la idea de sintetizar algunas, de facilitarle a la gente el entendimiento de sentimientos, me parece. A lo mejor me pueden acusarme de que estoy caricaturizando demasiado cosas que a lo mejor no son tan caricaturizables, ¿no? Como la violencia o no sé, eh, como cosas que podrían hasta ser feas, ¿no? Pero creo que se vale hacer uso de recursos que creo que son efectivos para contar cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Te digo, yo lo que pienso es que ahí no creo que sea una bronca del dibujo, creo que es más bien es como un prejuicio que hay hacia el dibujo, ¿no? Como un rollo del lector. O sea, yo pensaría que realmente ahí no es un dibujo para niños. Pues o sea, la historia no es para niños, pero el dibujo no tiene ningún problema, pues. Pues mira, yo creo que sí pudiera ser para niños. Yo sí se lo dejaría leer a un niño de 8 años tal vez, porque, no sé, son cosas que ocurren. A lo que voy es que siento que estamos como estereotipados en el, Bueno, en sí, el asunto, ¿no? De que a lo mejor la caricatura tradicionalmente se piensa que es un producto para niños. Y bueno, pues la caricatura ya evolucionó, pues, ¿no? O que un tipo de dibujo corresponde a un tipo de historia, ¿no? claro. No sé. Es- Ujú, ujú. bueno, el punto es que no he tenido muy buena, ha sido complicado. Te digo esto de que me dijeron
que el LGBT no es algo que les gustaría publicar. Otro me dijo que, otro editor que me contestó se atrevió a decir, a darme como explicarme a mí cómo es el tema de los mushes, ¿no? El mushe tiene que ser así, y el mushe, prácticamente me dijo que el mushe tiene que estar en la cocina, ¿no? Pero me estaba explicando a mí cómo él veía los mushes, ¿no? Que bueno, está bien, pero pues es que no sé si por lo que me le explicaba, no creo que él se haya ido a vivir dos años entre ellos, ¿no? Creo que sobre todo es eso. Ahorita me podría estar enfrentando a que a lo mejor vender una novela con clara temática LGBT y sobre todo donde los personajes son indígenas, en un país donde institucionalmente el tema indígena es repudiado. Creo que sí puede ser complicado encontrar un nicho donde pueda publicar esta novela. La he metido a concursos internacionales, tampoco lo he ido muy bien, no sé, es lo que te digo, es un poco como lo que platicábamos al principio de que el editor o la gente que pone el dinero, tanto en esos tiempos, como en la industria de la animación ahora, como los editores de ahora, pues se tienen que ir a lo seguro, no pueden, les aterra plantearse situaciones como estas, ¿no? Una de las editoriales que me rechazaron, me decían porque me parece que un amigo les había comentado de mi novela y les dijo, es que fue un poco desafortunado porque les dijo, se trata sobre la homosexualidad, que creo que no es tanto eso, o sea, no es como que, no sé, no es mi tema central. Sí es una cosa que lo enriquece, pero no estoy hablando como de... Pero si te dicen que es sobre homosexualidad, luego te imaginas un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece que esta persona, la editora, le dijo, no, es que no podemos publicar sobre eso porque nosotros nos abocamos a temas juveniles. Pues yo no sé si los temas juveniles excluyen la homosexualidad, ¿no? De entrada. Estaría bien padre, ¿no? Que seguramente hay un montón de chicos o chicas que les gustaría verse reflejados en personajes en una novela, así en una novela juvenil, ¿no? Y que leas una novela que hable de ese tema, no creo que te haga homosexual, ¿eh? No, definitivamente no. También se me hace como, neta, en ese nivel están, chal. Y exacto, o sea, ¿qué es lo que hace una novela juvenil realmente, ¿no? Entonces, viendo los contenidos que tienen ellos, pues lo que entienden por novelas juveniles son temas fantásticos o que pudieran, que no ofendan a los niños, ¿no? O a los padres creo que es eso más bien, ¿no? Que no ofendan a los padres de los niños, de los jóvenes. Y creo que sí, no macha con las colecciones que tienen ellos, este tipo de obra, ¿no? Creo que todavía no hay bueno, a decir verdad, antes de la pandemia, ya tenía unas citas con unos editores bastante importantes y con los que ya había trabajado antes, que estaban interesados. Y yo pensé que ya era como algo bueno, pero se vino la pandemia y ahorita creo que estos editores han estado luchando no están pensando tanto en publicar, sino en sobrevivir. Entonces, no sé si todavía tenga esa puerta abierta ahora que todavía las cosas se compongan. Hay un editor que yo estaba seguro que me iba a aceptar, que ni siquiera me contestó le escribí 3 veces y ni siquiera me ha contestado el mail. O sea, yo sé, de repente sí me da como tristeza que me digan esto de que es muy LGTB o algo así, pero por lo menos me contestaron, ¿no? Y me dan su punto de vista y yo ya tengo una referencia, ¿no? Pero cuando ya no me dicen nada, pues sí es más triste, ¿no? Todavía porque quiere decir que ni siquiera les interesa, ¿no? O por lo menos decir
Ni siquiera les interesa hasta el nivel de decirme, eh, no, pues es que no es lo que hacemos nosotros, no es lo que publicamos nosotros, ¿no? Yo, si ahorita están las cosas mal y pues pienso que tal vez fue mejor que no se publicara antes, porque seguramente ahorita pues nadie hubiera pelado nada, nadie lo hubiera tomado en cuenta, porque por lo mismo de la pandemia ni siquiera hubiera habido presentaciones, ni se hubiera movido en ferias de libro, como en los calendarizaciones de las editoriales, ¿no? Entonces, pues quiero confiar en que una vez que las cosas comiencen a mejorar un poco, se abran ahora sí que las oportunidades y que podamos tener un marco de presentaciones en ferias de libro como debería ser, ¿no? Si se hubiera publicado esto justo antes de la pandemia, seguramente todo este año hubiera pasado en blanco para la novela, ¿no? Entonces, no quiero apresurar las cosas todavía. Ya estoy comenzando a retomar como que contactos con editoriales y eh, va a tardar en recuperarse el asunto de los, de la movilidad dentro de la ciudad, la compra de libros, las librerías van a comenzar a recuperarse poco a poco y yo espero que ya con las condiciones ideales se pueda retomarse y tomar en serio la posibilidad de publicarse. Sí me gustaría ver un álbum bien hecho. Está la posibilidad de publicar en línea, ¿no? Todavía y eso, pero sí es como una cosa que yo dentro de mí quisiera ver un álbum. Yo sé que a lo mejor cada vez va a ser más difícil, que a lo mejor ya el futuro de esto va a ser, no sé, Webtoons o Tapas o una de estas plataformas, pero pues yo con tantos años en esto siempre he soñado, ¿no? Con ver un álbum bien publicado. Me ha acercado un poco como a ese sueño, pero sí me gustaría que incluso sea un álbum que pudiera ser leído en otros países y que tuviera a la oportunidad de llevar la historieta mexicana, ¿no? A otros niveles. No sé, no, a lo mejor soy algo pretencioso en ese aspecto, pero sí quiero algo distinto para este trabajo, ¿no? Y para otros que tengo planeados para el futuro. Digo, yo estoy en un momento de mi vida en las que creo que hay que echarle toda la carne al asadón, porque pues cuando eres joven piensas que todo va a ser como, pues sí he hecho dos, tres cosas, pero tal vez pude haber hecho más. Y y ahorita es justo cuando creo que hay que apretar todavía el paso para por lo menos dejar algunas obras importantes o colaborar con proyectos que puedan ayudar por lo menos a mejorar la situación de la historieta en México. Sí, sí. Es que, bueno, pues te podría decir que por el dinero, por el dinero que hay involucrado, ¿no? Porque a fin de cuentas uno tiene que vivir de esto, ¿no? Eh, a lo mejor me invitan a participar en una película haciendo alguna cosa, pagan bien y no veo por qué hacerle el feo, ¿no? O me invitan a hacer un cómic de Chip y Dale, que a lo mejor no son los personajes que más me gustan, eh, pero pagan y es un proyecto, es un trabajo que da cierta proyección, ¿no? Y es importante. Entonces, creo que cuando los proyectos son pagados, pues no tienes como mucho margen para rechazarlos o a fin de cuentas tienes que vivir de algo, ¿no? Hay proyectos que uno agarra como con más gusto, ¿no? Eh, Hubo un proyecto que hice unos cortos animados para un canal de televisión que pagaban poco. Eh, Era un canal de multivisión de una cadena de cable. Hacíamos cortinillas. Pagaban poco, pero nos daban casi libertad completa de hacer lo que quisiéramos. Y el ambiente de trabajo era muy bonito. Éramos, los que trabajábamos ahí, nos la pasábamos como
entre bromas y risas y todo esto. Creo que es uno de esos proyectos, creo que es el proyecto que más he disfrutado en mi vida. Pagaban muy poco, pero creo que valió la pena. De repente vale la pena entrar a ciertos proyectos por la experiencia que te dan, por la experiencia que vives a través de ellos, ¿no? A lo mejor esto de la novela gráfica de los Mushes, creo que yo nunca hubiera querido irme a vivir a Oaxaca, la verdad. No, creo que nunca me visualicé viviendo en otra ciudad y si me hubieran dado a escoger, creo que nunca hubiera escogido Tehuantepec. Pero son cosas que qué bueno que ocurrieron, porque aprendí y salí muy enriquecido, ¿no? Entonces, pues a veces no es tanto como escoger, sino que hay que dar saltos de fe a la hora de comenzar a trabajar en algo. Esperar como lo mejor, o no saber qué esperar, pero tratar de recuperar lo más, lo que puedas, lo que más te enriquezca. Hay trabajos que a lo mejor se pagan bien, pero como en la publicidad, ¿no? Que se pagan bien, pero tienes que hacer una campaña para cigarros, ¿no? O no sé, para compañías como que experimentan con animales, ¿no? O compañías que sabemos que destruyen el medio ambiente, ¿no? Pagan bien, pero a lo mejor te queda esa como cruda moral, ¿no? De que a lo mejor no estuvo tan padre haber cooperado con eso. O hay veces que políticos te piden hacerles su cómic, ¿no? De campaña. No me ha pasado a mí, pero he sabido de gente que le han pedido. Si a mí me lo pidieran, si me pagan bien lo haría, pero no pondría mi firma, por ejemplo. Es como que una cuestión muy, muy arbitraria pensar cómo puedes escoger los proyectos. Creo que a veces no hay tanto margen para escoger, más bien como que es eso, ¿no? El salto de fe a ver que el proyecto funcione y que te deje algo. Creo que me gustó mucho hacer Mucha Lucha, ¿Cuál, porque perdón? Mucha Lucha. ¿Ubicas a Mucha Lucha? No, pero ahorita lo busco. Era un cartoon de Cartoon Network por ahí del 2005, 2006. Ah, ya sé cuál es, sí. Eh, Ah, sí, ya. Creo que sí, sí lo leí, sí lo leí. bueno, era una caricatura primero y luego hicieron un cómic. Yo hice el No, cómic pero la caricatura es de unos muñequitos, ¿no? de niños luchadores. Ajá. A mí me entusiasmó mucho porque curiosamente parecía que era un cómic que estaba hecho a mi estilo, ¿no? Entonces yo tuve como... Y los personajes me gustaban mucho, y las historias, y entonces, creo que es el dibujo por encargo, el trabajo por encargo y como el más famoso que hice, que más me gustó hacer. Las chicas superpoderosas también me gustaron, pero sí me hicieron batallar mucho, al principio. Me costó como trabajo alinearme al estilo, pero como que con Mucha Lucha fue más natural. Y la cuestión de que fueran luchadores, que es un tema que me gusta mucho, también me entusiasmó bastante. Y fue un cómic que hice con mucho gusto, con mucho, mucho gusto. Ojalá ustedes que empiezan algún día se encuentren un trabajo así, que lo hagan así como relamiéndose los bigotes, ¿no? Del gusto que les dé hacerlo.